tardes. Hoy vamos a hablar sobre espondiloartritis. Las espondiloartritis son un conjunto de enfermedades en el cual comparten diversas características, tanto clínicas, genéticas y laboratoriales. ¿No? La característica principal, como su nombre debe decirse, es el compromiso axial. Y predominantemente el compromiso de las articulaciones sacroiliacas. Puede haber componente también sistémico, compromiso ocular, por ejemplo, uveitis y sobre todo el tipo de uveitis anterior aguda. Y el patrón de compromiso articular también característico de este grupo de enfermedades, que es una oligoartritis asimétrica. Estas entidades son las que están asociadas a la espondiloartritis, como ustedes están viendo: espondilitis anquilosante, artritis reactiva, artritis psoriásica, artritis relacionada a enfermedad inflamatoria intestinal y una variante de la espondilitis anquilosante, que es la forma juvenil. Entonces, como le decía, hay diversas características comunes de este tipo de enfermedades. La uveitis anterior aguda es una característica que puede ocurrir realmente en cualquiera de las enfermedades, incluyendo las formas diferenciadas. El compromiso sacroiliaco puede estar asociado, y de hecho se asocia con espondilitis anquilosante, a la forma juvenil de espondiloartritis, realmente a cualquiera de ellos, ¿no? Con algunas variantes, ¿no? Entonces, el compromiso sacroiliaco, como mencioné, es prominente en este tipo de enfermedades. El patrón de compromiso articular, como está mencionado, es una artritis, una oligoartritis asimétrica de miembros inferiores. Es la característica principal de este tipo de enfermedades. Ya hemos mencionado la uveitis anterior aguda, usualmente unilateral. El compromiso de las entesis de la zona de unión de cápsula, tendones o ligamentos al hueso. La parte genética, el HLA-B27, que va a variar de acuerdo a la raza de las personas. Y por último, lesiones cutáneas y genitales. En cuanto al compromiso de las entesis, hay un índice de evaluación que se llama índice de Masses, el cual lo que evalúa es la inserción del tendón de Aquiles, sino de abajo para arriba, inserción del tendón de Aquiles en el calcáneo, ¿no? Las espinas ilíacas posterior-superiores, el quinto espacio entre el L5 y S1, en la parte anterior, espinas ilíacas anterosuperiores, crestas ilíacas, segunda y séptima unión controesternal, ¿no? Se suman, son 13, ¿no? Y se va evaluando al paciente de acuerdo a cómo va yendo el compromiso entésico. Hay múltiples entesis que se pueden evaluar, evidentemente, pero esta es, digamos, una forma resumida de evaluar con un índice de entesis. Okay. Una característica predominante también de este grupo de enfermedades es el componente axial y el dolor lumbar inflamatorio, que forma una parte importante en este tipo de enfermedades. Entonces, ¿cómo definimos dolor lumbar inflamatorio? Para empezar, es una lumbalgia crónica. Definía la lumbalgia crónica como un dolor lumbar de más de 3 meses de evolución, asociado a rigidez matutina axial mayor de 30 minutos. El dolor característicamente mejora con el ejercicio, pero no mejora con el reposo, a diferencia de lo que es la lumbalgia mecánica. Es prominente también, es importante el dolor nocturno. Ustedes le deben preguntar al paciente si cuando está durmiendo y en la madrugada el dolor lumbar lo despierta, usualmente después de las 2 de la mañana. Y por último, dolor glúteo alternado, ¿no? Entonces, estas son las características para definir una lumbalgia inflamatoria.
Las espondiloartritis varían, como he mencionado, por regiones. En este slide vemos, por ejemplo, que la prevalencia de espondiloartritis es de 0.0095 en Japón, en Estados Unidos 1,2%, en Alemania también alrededor del 2%, Rusia también va por ahí, adultos esquimos 2.5%, y usualmente va en relación la frecuencia de espondiloartritis con respecto a la frecuencia del HLA-B27. A mayor frecuencia del HLA-B27, también mayor frecuencia de espondiloartritis. En la población peruana, la frecuencia del B27 es relativamente baja. Esta frecuencia de la como estamos viendo acá es de 1.35, y la frecuencia de espondiloartritis en nuestra población es también relativamente baja, ¿no? En línea general, de espondiloartritis, 0.41% de la población en este estudio de prevalencia de enfermedades reumáticas, ¿no? Esto va asociado también a la poca frecuencia del B27 en nuestra población. Más o menos alrededor del 30% de la población en el Perú tiene HLA-B27 positivo, a diferencia, por ejemplo, en Europa occidental, que está alrededor del 90% de los pacientes. La entesis, como hemos dicho, es la zona de inserción del tendón, los ligamentos o la cápsula articular a nivel óseo, ¿no? Y esta zona de inserción es bastante característica de afección a nivel de este tipo de enfermedad. Acá hay una zona, por ejemplo, erosiva, la zona de inserción del ligamento tibial. La dactilitis también es una característica usual en este tipo de enfermedades, y la dactilitis es definida como una tumefacción difusa de un dedo, ¿no? Esta dactilitis también hay que considerar que puede haber infecciones que nos pueden dar una dactilitis. Y la dactilitis ocurre por el compromiso de tendones, extendones o flexores, asociado también a un componente de inflamación articular. Bien. Entonces, como habíamos mencionado, 90% de los pacientes caucásicos son B27 positivos, en nuestra población alrededor del 30%, y la presencia de este antígeno puede condicionar un riesgo de hasta un 50% de desarrollar la enfermedad. De ahí va la frecuencia de este grupo de enfermedades con respecto a la presencia del B27. Y hay algunos subtipos de B27 que no están asociados a enfermedad. Por ejemplo, el B27-02, que es más frecuente a nivel de población de África. Por lo tanto, por ejemplo, en África casi no se ve espondiloartritis, mucho menos espondiloartritis anquilosante. El B27 se asocia con mayor frecuencia a espondilitis anquilosante, pero también se puede asociar a otras formas de espondiloartritis, artritis psoriásica, por ejemplo, ¿no? Alrededor del 50% de pacientes que tienen compromiso axial, pacientes que tienen solamente como característica de este tipo de enfermedades, la uveitis anterior aguda, sin ninguna manifestación articular, hasta un 50%, y pacientes que tienen insuficiencia aórtica por lesión de la raíz de la aorta, o sea, no por compromiso valvular, sino por dilatación de raíz, que es lo que ocurre justamente en estas enfermedades, se puede asociar hasta un 80%. Entonces, las espondiloartritis puede ser al inicio
enfermedades indiferenciadas, o sea que no podemos catalogarlo en ninguna de las 5 actividades que hemos visto previamente, pero lo importante es definir si el paciente tiene un componente o un compromiso temprano de enfermedad. Entonces, hay diversos criterios que han sido desarrollados para evaluar este tipo de enfermedades y hacer un diagnóstico más temprano, sobre todo de espondilitis anquilosante, ¿no? Teniendo en cuenta que la espondilitis anquilosante puede haber un retraso en el diagnóstico como de 5 años, desde el inicio de síntomas hasta el diagnóstico de enfermedad. Entonces, la característica inicial que tenemos que definir es si un paciente que tiene dolor lumbar tiene componente inflamatorio o no. Entonces siempre sospechemos dolor o evaluemos la posibilidad de un dolor lumbar inflamatorio en una persona joven, ¿no? Una persona menor de 40 años con inicio de dolor insidioso, ¿no? Que presenta las características que hemos mencionado, ¿no? Dolor que mejora con el reposo, no mejora con el ejercicio, dolor nocturno, rigidez axial de más de 30 minutos, dolor glúteo alternante. Si un paciente también tiene además sinovitis asimétrica, predominantemente de extremidades inferiores, como he mencionado, con algunas características de enfermedad axial, también se puede catalogar como una espondiloartritis. Los criterios de clasificación actual para evaluar espondiloartritis axial o periférica incluye esta clasificación de LASAS, el cual es muy importante la evaluación de sacroiliitis por imágenes, ya sea resonancia magnética o por radiología, pero la resonancia magnética actualmente juega un papel muy importante en el diagnóstico temprano de este tipo de enfermedades. Entonces, un paciente que tenga dolor lumbar de más de 3 meses, menos de 45 años de edad, con compromiso de sacroiliitis por imágenes, ya sea resonancia o radiológica, o que tenga B27 y que tenga algunas características como ya hemos mencionado, dolor lumbar inflamatorio, artritis, sobre todo en los inferiores, compromiso en tesis, uveitis, dactilitis, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, buena respuesta a antiinflamatorios, también es un punto a considerar. Hay lo que se llama la prueba terapéutica, ¿no? En este caso, la prueba terapéutica con antiinflamatorios también puede ayudar a hacer un diagnóstico temprano de este tipo de enfermedades. ¿Y a qué se refiere con buena respuesta a antiinflamatorios? Que haya una reducción de dolor de más del 50% de la intensidad en el lapso de una semana o menos. Entonces, a eso se refiere como buena respuesta a AINES, ¿no? Es diferente, por ejemplo, un paciente que tiene un dolor lumbar mecánico, ¿no? No hay una respuesta, para empezar, rápida, y también el grado de mejoría también es menor. Entonces, la respuesta adecuada, buena respuesta a antiinflamatorios también es una característica a considerar. Historia familiar, siempre preguntemos a un paciente que sospechemos ese tipo de enfermedades, sí, también hay familiares con esta enfermedad, ¿no? Habíamos mencionado en la carga genética del B27 juega un papel importante, hasta un 50% puede ser explicado, como hemos mencionado. Y espondiloartritis periférica, definida como artritis o entesitis con características mencionadas previamente. O hay una combinación de ambas, ¿no? Puede haber compromiso axial y periférico, o sea, hay pacientes que tienen espondiloartritis con compromiso axial predominante y pacientes con espondiloartritis con compromiso periférico predominante, como por ejemplo un paciente con artritis reactiva. Entonces, esta es una muestra, por ejemplo, de un paciente con compromiso axial. ¿Qué es lo que llama la atención acá? Lo primero que llama la atención en esta radiografía es la disminución de la concavidad
anterior del cuerpo vertebral, ¿no? Lo que se llama la cuadratura vertebral, ¿no? Entonces eso tenemos que evaluarlo en la tercera y la cuarta vértebra lumbar, ¿no? Entonces normalmente tenemos todos, si ustedes se fijan acá, a nivel de la segunda vértebra lumbar vemos que hay una concavidad anterior, pero acá esa concavidad claramente se pierde. Adicionalmente acá vemos como una pequeña puntita, como que se va adelante, como que se va hacia arriba, no sé si lo llegan a notar, ¿no? Acá, y se ve una zona más densa a este nivel, ¿no? Y cuando se hace el estudio de resonancia, esta es la cuarta vértebra, acá justo coincide con una zona de hiperseñal, ¿no? A nivel del ángulo anterior del cuerpo vertebral de la cuarta vértebra. Entonces acá ya se está formando también un sindesmofito, acá de la misma manera. A nivel de resonancia magnética, como ya hemos dicho, es útil para hacer el diagnóstico temprano. Esta es la secuencia que se llama de STIR, que lo que hace es suprimir grasa, ¿no? Es lo que se llama el T2 potenciado con supresión grasa, y acá lo que vemos blanco, por ejemplo, este es el sacro, la zona por donde salen los nervios, ¿no? Entonces esta zona, acá hay líquido, ¿no? El líquido cefalorraquídeo, y esta es la articulación sacroiliaca, que también vemos que adopta una coloración blanquecina, o sea, esta es una hiperseñal a nivel de la articulación sacroiliaca derecha, lo que no vemos en esta otra. Acá vemos una zona de hiperseñal. En esta secuencia es de la T1, acá vemos la grasa, que es la zona blanca, ¿no? Y vemos que hay una correspondencia, ¿no? Acá se ve blanco y acá se ve oscuro, ¿ok? Entonces, una muestra clara, ¿no? De que hay una zona de hiperseñal, o sea, hay una zona inflamatoria de ese nivel. De la misma manera, ¿no? Pero adicionalmente, acá vemos la membrana sinovial, que también hay un aumento de señal que se resalta con el contraste que es la dolina. Entonces puede ser útil también adicionalmente solicitar, ¿no? Estudio de resonancia magnética con contraste. Acá de la misma manera, ¿no? Vemos cómo hay una mayor captación de la membrana sinovial de las sacroiliacas. Y este es lo que se llama el signo de Romanos, que es esto nuevamente, esta es una secuencia de STIR. Cuando vemos que el líquido cefalorraquídeo blanco, la zona de la grasa se ve negra, entonces esto es la secuencia de STIR, ¿no? ¿Okay? Entonces ya acá vemos en el ángulo posterior de esta vértebra una zona de hiperseñal. Muy bien. Entonces la resonancia magnética juega un papel muy importante actualmente en el diagnóstico temprano de estas enfermedades. Muy bien. Entonces, la espondilitis anquilosante, que es la enfermedad sin duda más característica, ¿no? Se presenta como en muchas de estas enfermedades en personas jóvenes. La edad de presentación usual entre los 20 y los 30 años es más frecuente definitivamente en varones, puede llegar en algunas poblaciones hasta 5 o 6 veces más que las mujeres, y sin duda por la presencia del B27 es más frecuente en caucásicos. Ya hemos mencionado el dolor lumbar inflamatorio, es la característica más importante. El compromiso sacroiliaco también es importante. El dolor sacroiliaco usualmente el paciente lo refiere como dolor a nivel glúteo. ¿Qué es lo que le refiere usualmente el paciente?
que está sentado y no puede permanecer sentado en una sola posición, tiene que estar cambiando de posición justamente por el dolor en esa zona. La evaluación de compromisos sacroiliaco desde el punto de vista de examen físico, hay diferentes maniobras que se pueden evaluar, vamos a ver algunas, pero la evaluación de movilidad axial es importante, y es de hecho la más importante, y para esto se hace la prueba, el test de Schober. La expansión torácica, ¿cómo se evalúa? Tomamos 1 centímetro, definimos el cuarto espacio intercostal anterior, se envuelve al paciente con el centímetro, se le pide al paciente que haga una inspiración profunda, inspiración máxima, después se le pide que haga una expiración máxima y ahí le tomamos la primera medida. Hace una expiración máxima y ahí le toman, que aguante la respiración y le volvemos a pedir que haga una nueva inspiración máxima. Hace nuevamente la inspiración y vemos cuántos centímetros se desplaza la cinta médica, ¿no? Y lo normal debe ser 3 centímetros a más, ¿no? 3 centímetros en mujeres, 3.5 en varones. La prueba de Schober, digamos la prueba original, lo que se hace es palpar las espinas ilíacas posterior-superiores, se traza una línea hacia el centro, se hace una marca y después se mide hacia arriba 10 centímetros. Se le pide al paciente que haga una flexión anterior de la columna, ¿no? Y se ve cuántos centímetros, ¿no? de diferencia entre la medida con el paciente en posición de pie y con la posición en flexión de la columna. El valor debe ser más de 3 centímetros. Hay otra forma que es evaluando las crestas ilíacas. Se hace un trazado igual hacia la línea media, ¿no? Y se mide 5 centímetros hacia abajo y 10 centímetros hacia arriba, o sea, 15 centímetros en total. Y nuevamente se le pide al paciente que haga la flexión de la columna. Con esa variación, lo normal debe ser 4 centímetros o más. La distancia de dedo suelo fundamentalmente es para evaluar la medida. Esta medida es para cada persona, ¿no? Hay muchos de nosotros que estoy seguro no llegan al suelo, yo me incluyo, ¿no? Pero eso es fundamentalmente para ir evaluando cómo va yendo el mismo paciente, ¿no? Distanciamiento esternal normalmente debe ser 0 centímetros. El paciente o la persona debe pegar, ¿no? el mentón hacia el esternón. Distancia occipucio-pared normalmente debe ser 0, ¿no? Y la mejor evaluación desde el punto de vista de examen físico de sacroiliacas es la palpación directa, la presión directa sobre la articulación. O sea, duele o no duele, y ya está. Estas pruebas son realmente poco útiles, ¿no? Hacer una compresión interna de las crestas ilíacas o una apertura, ¿no? Y para que el resultado sea positivo, el paciente debe referir dolor en la zona sacroiliaca. Muy bien. Entonces, los criterios de clasificación para espondilitis anquilosante desde el año 1984 no han variado, se sigue manteniendo los mismos criterios de clasificación. De hecho, prácticamente son criterios de diagnóstico.
Y la característica principal, como ustedes están viendo, nuevamente dolor lumbar por lo menos de 3 meses de evolución que no mejora el reposo y mejora el ejercicio, o sea, dolor lumbar inflamatorio. En otras palabras, movilidad lumbar limitada en los planos sagittal y frontal, ¿no? Hacemos la prueba de Schober, tanto anterior como lateral, la expansión torácica, como ya hemos mencionado también, y el compromiso sacroiliaco. Para los criterios de New York se requiere evaluación radiográfica, ¿no? Una sacroilitis radiográfica grado 2 o 4, 2 a 4 bilateral o unilateral 3 a 4 ya nos hace el diagnóstico. Habíamos mencionado, ¿no?, la cuadratura vertebral, ¿no?, la formación de los sindemofitos, que no es otra cosa que la calcificación del ligamento anterior del cuerpo vertebral o también del ligamento posterior, obviamente, porque puede haber sindemofitos tanto anteriores como posteriores. La sacroilitis grado 2 está definida como esclerosis de los bordes articulares con espacio articular conservado. Y la sacroilitis grado 3 está definido como también esclerosis de los bordes, tanto sacro como ilíaco, con disminución del espacio o erosiones. Por ejemplo, acá vemos una disminución claramente, a diferencia de esta. Acá igual hay una disminución importante, es una sacroilitis grado 3. Acá vemos más claramente las zonas de erosión. Y la grado 4 es cuando ya hay fusión completa de las sacroiliacas. Entonces, una sacroilitis grado 4 bilateral es espondilitis anquilosante o espondilitis anquilosante. Entonces acá vemos claramente, ¿no?, sindemonfito, tanto anterior como posterior. También en la vista lateral hay una calcificación del ligamento, los ligamentos interapofisiarios, ¿no? Por eso se ve esta línea naranja. Esto ya es la famosa caña de bambú, ¿no? Y ya en general esto ya pues evidentemente es una forma ya establecida y severa y avanzada de enfermedad, ¿no? Esto no es lo que debemos de tratar en lo posible, ¿no? Debemos de tratar en lo posible de tener un paciente con estas características, ¿no?, para poder justamente prevenir las complicaciones de esta enfermedad. La tomografía cada vez se usa menos, la resonancia sin duda la ha superado, pero se usaba antes la tomografía en pacientes que teníamos dudas desde el punto de vista radiológico, ¿no? Y esta es una foto clásica de un paciente con espondilitis anquilosante, de cómo fue progresando su enfermedad, y como ustedes ven pues es bastante terrible, ¿no? Este paciente debe tener seguramente compromiso de caderas, ¿no? Si ustedes ven acá, tiene la cadera está flexa, ¿no? Muy bien. Indicador de pronóstico en espondilitis anquilosante, sin duda, y el más importante y el que nunca tenemos que olvidar, es el compromiso de caderas. Un paciente con compromiso de caderas, ¿no?, debemos de considerarlo como una enfermedad de mal pronóstico desde el punto de vista funcional, ¿no?, y por lo tanto debemos de darle un tratamiento más agresivo. Se dice que debemos siempre a todo paciente con diagnóstico de espondilitis anquilosante hacerle evaluación de rango articular de cadera, justamente para detectar en forma temprana el compromiso del mismo, ¿no? La evaluación que siempre tenemos que hacer es la rotación externa de cadera, que es el movimiento más sensible que se compromete en esta enfermedad. Poca respuesta antiinflamatoria, como vemos,
velocidad de aceleración persistentemente elevada, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero la fricción de cadera debe ser nuestro punto principal de evaluación. Compromiso extraesquelético, sin duda. Habíamos dicho de que el compromiso ocular es importante, no olvidarnos del patrón de uveitis unilateral anterior aguda, ¿no? Es la forma de compromiso, ¿no? Siempre hay que pedir al oftalmólogo que nos indique exactamente qué tipo de compromiso de uvea presenta el paciente. Compromiso pulmonar también, poco frecuente, pero también se puede ver fibrosis pulmonar apical, y en nuestra población tenemos que tener presente el diagnóstico diferencial, obviamente con tuberculosis. Compromiso cardíaco, habíamos visto en las láminas iniciales que hay dos tipos fundamentalmente. Uno, la insuficiencia aórtica por dilatación de la raíz, no es por compromiso valvular aórtico, sino por dilatación de la raíz de la aorta, que produce una insuficiencia aórtica secundaria. Y la otra, el bloqueo auriculo ventricular, que puede ser inclusive hasta el tercer grado. Compromiso renal, más frecuentemente asociado a amiloidosis renal, pero también puede haber compromisos primarios como una glomerulonefritis por depósito de IgA, o sea, nefropatía por IgA, y ocasionalmente puede haber una glomerulonefritis en sangre proliferativa. Pero de lejos, la amiloidosis es la causa más frecuente e importante de compromiso renal en estos pacientes. Entonces, habiendo hecho el diagnóstico de espondilitis anquilosante, el tratamiento inicial, como en toda enfermedad crónica, tiene que ser la educación del paciente, explicarle cuál es la naturaleza de su enfermedad, cuáles son las consecuencias de la misma, cuáles son las terapias disponibles y cuáles son las consecuencias de esta terapia. Medicina física es fundamental en este tipo de enfermedades. La terapia física permite que el paciente tenga una mejor función, ¿no? Mejor tono muscular, etc. Los antiinflamatorios juegan un papel muy importante en el manejo de esta enfermedad, a diferencia, por ejemplo, de la artritis reumatoide, en el cual el uso antiinflamatorio fundamentalmente es usado para tratamiento de síntomas. En esta enfermedad, los antiinflamatorios también ha sido demostrado de que reducen la progresión de enfermedad. Entonces, esta es una de las pocas enfermedades que tenemos que usar los antiinflamatorios a dosis plenas, ¿no? Y por tiempo prolongado. En cuanto a las drogas modificadoras de curso de enfermedad, la sulfasalazina es la más usada sin lugar a dudas, pero su eficacia está restringida fundamentalmente para pacientes con compromiso periférico. Las manifestaciones de compromiso axial realmente no tiene ningún beneficio o ningún beneficio mínimo. El metotrexate también puede ser usado para compromiso periférico, para compromiso axial tampoco tiene utilidad, y lo que ha mostrado eficacia tanto para compromiso axial como periférico son los antiinflamatorios, sin lugar a dudas, y los inhibidores del factor necrosis tumoral alfa, ¿no? Cualquiera de ellos pueden ser usados, pero desde el punto de vista de farmacoeconomía, el infliximab no está considerado porque se tienen que usar dosis de 5 miligramos por kilo, a diferencia de la artritis reumatoide que se usa 3 miligramos por kilo. Entonces, pacientes que usualmente son varones, ¿no? Entonces pueden estar pesando pues, 70, 80 kilos, tenemos que usar 4 frascos a 5 de infliximab. Y si para la artritis reumatoide el costo anual está alrededor de $15,000,
para este tipo de enfermedades estará pues alrededor de 30.000. Entonces, desde el punto de vista del fármaco económico, el infliximab no está considerado usualmente, ¿no? En cambio, el etanercept, adalimumab, se usa a dosis fijas, adalimumab 40 miligramos subcutáneo cada 2 semanas, etanercept 50 miligramos subcutáneo semanal, o certolizumab tebol se usa subcutáneo también mensual, al igual que el golimumab. De hecho, hay estudios recientes que muestran que la combinación de anti-TNF con antiinflamatorio es mejor que la terapia sola, ¿no? Entonces, de hecho, este tipo de tratamientos, inclusive en pacientes con ya enfermedad establecida, como una cerebritis grado 4, la mejoría funcional es seguro importante. ¿No? Este es un gráfico que muestra cuál es la eficacia de los antiinflamatorios en el polinilis anquilosante comparado con el dolor axial mecánico, ¿no? Claramente pues que en el polinilis anquilosante la respuesta es sin duda mucho mejor. Artritis reactiva se define como una artritis que ocurre posterior a la exposición a un agente infeccioso, ¿no? La artritis reactiva usualmente, desde el punto de vista de los microorganismos que condicionan esta enfermedad, están relacionados a infecciones del tracto genitourinario o gastrointestinal, ¿no? Fundamentalmente son los más frecuentes. Sin embargo, se ha reportado artritis reactiva con lo que ustedes quieran, ¿no? Pero de hecho estos son los más frecuentes, ¿no? Esta es una enfermedad, al igual que la condilitis anquilosante, de personas jóvenes. ¿Por qué razón? No tengo idea, pero se presenta mucho más frecuente en personas jóvenes, probablemente por la exposición a los agentes microbianos, sobre todo en los varones, en la parte urogenital, ¿no? Es raro en niños, es infrecuente en raza negra nuevamente por la menor frecuencia de B27 y por el subtipo de B27 que tienen las personas de raza negra. Y un punto importante de la artritis reactiva es que se resuelve dentro de los 12 meses de iniciado el proceso, ¿no? O sea, el pronóstico en líneas generales de un paciente con artritis reactiva es bueno. El compromiso articular es, como ya se ha mencionado, puede ser mono o puede ser olivoarticular y usualmente de miembros inferiores. Puede ocurrir sacroilitis, puede ocurrir condilitis y obviamente tecitis, pero la característica principal es una mono-olivoartritis que ocurre posterior a un proceso infeccioso dentro de las 4 semanas que ha ocurrido el mismo, ¿no? Entonces tienen, por ejemplo, un varón de 20 años que tiene su primera experiencia sexual y pues por suerte, su mala suerte, contrae una infección por clamidia, ¿no? Hace una uretritis y a las 4 semanas artritis de rodilla o artritis de tobillo, ¿no? Entonces es importante hacer la definición de la exposición previa a la infección, ¿no? Entonces un paciente joven con una mono o olivoartritis de miembros inferiores sin otro tipo de manifestaciones, artritis reactiva hasta que se demuestre lo contrario. Este es un término que la verdad que ya no tiene mayor uso, sin embargo sirve para considerar las manifestaciones clínicas que se asocian a un paciente que tiene este tipo de enfermedad, ¿no? O sea, un cuadro de artritis asociados a uretritis, conjuntivitis y ocasionalmente compromiso cutáneo, ya sea balanitis cisterna o queratodermia hemorrágica. Tener presente, ¿no? Habíamos mencionado que un 80% de los pacientes de la enfermedad se resuelve dentro de los 12 meses, pero hay un grupo de pacientes
que pueden progresar o que pueden, digamos, ir apareciendo otras manifestaciones de otra enfermedad, fundamentalmente hepatitis anquilosante. De hecho, hay un grupo de pacientes que tienen diagnóstico finales con hepatitis anquilosante, pero empezaron clínicamente como una artritis reactiva. Y estas son las lesiones de la queratoderma hemorrágica, ¿no? Lesiones eritema-autoinflamativas, usualmente localizadas a nivel plantar o palmar, ¿no? Como ustedes ven. Lo mismo. Puede haber también compromiso de mucosas, como ustedes están viendo, ¿no? Compromiso a nivel de glande, ¿no? La balanitis circinada, otra lesión de balanitis, como ustedes están viendo, entonces, que son parecidas a las lesiones que hemos visto en la planta del pie. Okay. Entonces, lo mismo, y estos son los gérmenes que condicionan con más frecuencia la artritis reactiva, ¿no? En general, en cuanto a los entéricos invasivos usualmente, ¿no? Campylobacter, Yersinia, Salmonella, Shigella, ¿no? Y a nivel del tracto genitourinario, a la cabeza, ¿no? Sin duda la Clavida trachomatis. Okay. Todo paciente con cuadro clínico sospechoso de artritis reactiva, también sospechemos infección concomitante con HIV. Es una manifestación reumática frecuente de pacientes con HIV. Entonces, un paciente joven con artritis reactiva, descartemos siempre esa posibilidad. Puede haber también compromiso axial, como estamos viendo acá, un simple conflicto. Y ¿cómo hacemos el diagnóstico de infección por clamidia? En paciente con síntomas urogenitales, se puede hacer estudios serológicos para clamidia, ¿no? Y si el diagnóstico es probable de una artritis reactiva por clamidia, pues entonces se toma muestra adicional. O sea, si esto sale positivo de la serología, se toma un hisopado uretral, ¿no? Y con eso se hace el diagnóstico definitivo de una artritis reactiva por clamidia. O de hecho podemos hacer ambos, ¿no? Tanto estudios serológicos si la sospecha es fuerte, ¿no? Estudio serológico y muestra de hisopado uretral. Y este es, de hecho, el primer estudio que ha mostrado eficacia de tratamiento antibiótico en artritis reactiva. Se supone que la artritis reactiva no es una artritis infecciosa, obviamente, ¿no? Porque se supone que no debemos encontrar partículas completas de ningún germen, ¿no? Es una reacción del organismo a la exposición a un germen, ¿no? O sea, de hecho la teoría más frecuente pues, es el mimetismo molecular. Pero algunos estudios sugieren de que la clamidia, al ser un germen intracelular, también es posible, y de hecho se ha mostrado de que se ha podido aislar gérmenes de clamidia a nivel de membrana sinovial en pacientes con artritis reactiva. Entonces ese es el sentido de por qué usar tratamiento antibiótico en pacientes que tienen una artritis reactiva inducida por clamidia. Bueno, y usaron doxaqueno principalmente, doxiciclina 200 miligramos diarios, vancomicina 300 diarios, o acitromicina 500 miligramos por 5 días, y luego 500 2 veces por semana, más rifampicina o placebo. 6 meses de tratamiento, y lo que se vio es que con
el tratamiento antibiótico, ¿no?, de acitromicina con rifampicina o doxiciclina con rifampicina, había una reducción en el número de articulaciones putrefactas, había reducción en el número de articulaciones dolorosas, y por lo tanto actualmente pues es importante identificar si que hay infección por clamidia trachomatis, para justamente dar este esquema terapéutico, ¿no?, que nos reduce la actividad de enfermedad y nos condiciona una curación mayor de los pacientes. Artritis psoriásica, más o menos parecido. La diferencia obviamente es la presencia de la psoriasis. Puede ocurrir previo al compromiso cutáneo, pero también puede ocurrir concomitante o posterior. Pero lo usual, 80-90% de veces ocurre previo al compromiso cutáneo. Hay diferentes formas de presentación: la forma oligoarticular, asimétrica, la forma poliarticular, la forma mutilante, que es la menos frecuente finalmente, la forma espondilítica y la forma de compromiso interfalángicas distal. ¿Qué es lo que se ha visto? Actualmente se define pues de que la forma más frecuente de compromiso en la artritis psoriásica es la forma poliarticular, y esta es una enfermedad que puede ser de hecho severa, ¿no? De manera similar a la artritis reumatoide, hay una mayor mortalidad en esta enfermedad. La mortalidad fundamentalmente de origen cardiovascular. Es frecuente la presencia de hipertensión, diabetes, ¿no?, infarto agudo de miocardio, ¿no? Por lo tanto, este tipo de pacientes tienen definitivamente un riesgo incrementado de morir, ¿no? Y esto se ve reflejado en este término. La tasa de mortalidad estandarizada es de 1.62, o sea, 62% más de riesgo de fallecer que en población sin artritis psoriásica. Hay diferentes clasificaciones. Esta es la primera y es la más sencilla, ¿no? Artritis inflamatoria, psoriasis y con ausencia de factor reumatoide. Facilito. Pero había una serie de criterios de clasificación, y esta es la última, del año 2006, que se mantiene hasta ahora, ¿no? Paciente con compromiso articular inflamatorio, ya sea axial o entesal o periférico, con presencia de psoriasis o historia personal o historia familiar de psoriasis, compromiso de uñas típico, factor reumatoide negativo, presencia de artritis y cambios radiográficos de nueva formación ósea, ¿no? Acá vemos los cambios distróficos, ¿no? Este, por ejemplo, es una lesión en mancha de aceite. Vemos las lesiones cutáneas, vemos una lesión tipo dactilitis, ¿no? Hay compromiso de interfalángica distal, como vemos acá. Y usualmente el compromiso articular suele ser asimétrico, ¿no? Ustedes ven acá, en la mano derecha no hay mayor cambio, en cambio acá en la mano izquierda vemos tanto compromiso interfalángica proximal como metacarpofalángicas. Las lesiones óseas son bastante severas, como ustedes ven acá, ¿no? Lesiones en copas de lápiz, por ejemplo, lesiones proliferativas, ¿no? Y si ustedes comparan esto a radiografías de un paciente con artritis reumatoide, ¿no? Usualmente en la artritis reumatoide hay más osteopenia, ¿no? Las erosiones son más bien periféricas. Las erosiones tienden en la artritis psoriásica a ser centrales y más severas, ¿no? Y esta es la forma mutilante, ¿no? Vean cómo se forma el dedo como si fuera un acordeón, ¿no? Acá compromiso ungueal, compromiso interfalángicas distales, y cómo se acortan los dedos, ¿no?
como un telescopio, ¿no? Vemos como hay una osteolisis, ¿no? Una pérdida completa de tejidos. Las lesiones características son estas, los famosos hoyuelos, la piqui, ¿no? Acá claramente, bien. Y tratamiento similar a las otras enfermedades, antiinflamatorios, corticoides, sin lugar a dudas se puede hacer infiltraciones. Corticoides sistémicos en línea general no tienen indicación en este tipo de enfermedad, más bien al contrario, los corticoides sistémicos pueden exacerbar el compromiso cutáneo. El metotrexate sin duda es un medicamento también importante en el manejo de esta enfermedad, la artritis psoriásica, pero también se puede usar sulfasalacina, se puede usar leflunomida, se puede usar ciclosporina. Y nuevamente los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, que tienen eficacia importante en el manejo de compromiso tanto axial como periférico, y también tienen eficacia importante en cuanto a compromiso cutáneo, ¿no? Acordemos, ¿no?, que la parte estética es importante. Imagínense tener esas placas, ¿no? Es terrible, ¿no? Muy bien. Y este es un esquema de tratamiento de la artritis psoriásica dependiendo de las manifestaciones que presentan. Para artritis periférica, como hemos visto, antiinflamatorios, corticoides, mismos habíamos mencionado, metotrexate, ciclosporina, sulfa, leflunomida, terapia biológica si no hay respuesta a estos agentes, compromiso cutáneo, ¿no?, manejo tópico, manejo sistémico y manejo biológico si no hay respuesta a esos tratamientos, compromiso axial, antiinflamatorio como si fuera el lenfolitis anquilosante, terapia física y si no mejora, biológicos, dactilitis, antiinflamatorios, inyecciones intratensionales y terapia biológica, ¿no? Entonces la terapia biológica sin lugar a dudas actualmente tiene un punto importante en el manejo de estas enfermedades. Muy bien, eso es todo con respecto al espondiloartritis. No sé si hay una duda, pregunta. Para espondilitis anquilosante, los criterios del niño, dijo que un criterio radiológico debe cumplir de los clínicos por lo menos uno o cuatro. Sí, uno clínico y uno radiológico y dos clínicos. Uno radiológico y dos clínicos. 2 de 3. ¿No hay otra pregunta? Gracias.